Un poquito pesadita, pero ahorita sale. Ok, entonces, buenas noches a ustedes. Mi nombre es Bernardo, yo soy coordinador de la Unidad Social y Derechos de la Central Gerontológica Internacional y hoy tenemos una exposición de doctor Kevin Portillo sobre la rehabilitación laboral en la persona mayor. Nuestro invitado es un médico y cirujano de la Universidad San Carlos, Guatemala. Es Ujú. posgrado en investigación científica de la Facultad de Ingeniería USAC. Es maestro en medicina física y rehabilitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es alta especialidad en rehabilitación laboral de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es jefe de la consulta externa del Hospital de Rehabilitación Instituto de Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, doctor Kevin, puede comenzar la exposición. Gracias, a mí es un honor haber sido invitado y espero estar a la altura y por supuesto siempre con la mente abierta para aprender de todos los temas y principalmente con respecto a la atención de las personas mayores. Entonces voy a compartir ahorita mi pantalla para que podamos empezar la presentación. Sí, sí se ve, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el tema de inclusión laboral de la persona mayor. Esto es desde el punto de vista del proceso de la rehabilitación. Como contexto, mi especialidad en medicina es la medicina física y rehabilitación. Medicina física y rehabilitación que específicamente trata específicamente la discapacidad. Eh, Tuve la oportunidad de hacer mi alta especialidad en rehabilitación laboral en la Ciudad de México, y ahí fue donde encontré este interés por no solo ver la parte de discapacidad, sino ver todas las necesidades que hay sobre procesos de inclusión, ya que la rehabilitación no es solamente un punto de vista cerrado que ve la discapacidad, sino que lo que nosotros vemos finalmente son derechos humanos, y parte de esto es el derecho humano para todos y dentro del cual entran las personas mayores, estas poblaciones que necesitan atención específica para poder mejorar sus condiciones de derecho. Entonces, hay que tomar en cuenta la situación de la vejez en Latinoamérica. Tenemos una proyección de aumento de la población mayores de 60 años de un 11% a un 25% en un lapso de 30 años. Esto es la mitad del tiempo que se le llevó a los países desarrollados dar este salto en porcentaje de aumento de la población mayor. ¿Eso qué quiere decir? Estamos usualmente, la pirámide poblacional en países latinoamericanos tiende a verse una pirámide con una base bastante ancha en la población más joven, pero en el paso del tiempo estamos viendo un cambio a nivel social que nos está dando un aumento de la población mayor y por lo tanto tenemos que ponerle más atención a esta población. ¿Qué es lo que nos está dando este flujo dinámico de una población de mayor edad en nuestros países? Pues primero, mejores niveles de vida. Eh, estamos pasando esa transición en la que todavía somos países en vías de desarrollo, pero ya estamos llegando a niveles de desarrollo suficientes como para poder brindar un mejor sistema de salud, una mejor economía, medicamentos, espacios de crecimiento, y esto está haciendo que la población está aumentando en edad, nuestra expectativa de vida está aumentando, y esto por lo tanto está teniendo un impacto no solo a nivel social, sino que también económico y laboral. Mientras que antes teníamos una población de mayor edad muy baja, hoy en día esta población está representando un porcentaje mucho mayor y eso está teniendo un impacto
nivel de todos los ministerios, como lo conocemos nosotros, secretarías en otros países, ya sea en ámbito de salud, en ámbito de trabajo, en ámbito financiero, todas las áreas políticas y gubernamentales están teniendo un impacto con respecto a la atención que se le tiene que dar a un crecimiento poblacional en personas mayores. Y este punto, los últimos dos puntos, que sería el económico y el laboral, es más o menos en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando no vamos a tener una atención suficiente en esta población? Pues estamos teniendo una predisposición a llegar a tener una población mayor, sin ingresos económicos, con una mala situación económica y poca accesibilidad de derecho, en este caso, pues principalmente educación, salud y trabajo, y esto nos lleva a este círculo de pobreza, en el cual, pues, muchas veces es una población que tiende a ser echada hacia un lado, que no es tomada en cuenta, cuando representan, de hecho, una parte importante de la población que no tiene que ser relegada a un espacio eh, fuera de la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que vemos en estos casos? ¿Cuál es el impacto, los factores que determinan el impacto en la sociedad? Primero, una falta de ingreso en esta población. Esto está asociado principalmente a la escasez de ofertas de trabajo. Casi siempre cuando buscamos en periódicos o revistas en las cuales, o publicaciones en las cuales estamos haciendo trabajos, usualmente ponen máximo de edad 30 años, máximo de edad 35 años. Entonces, ¿qué podemos esperar de una persona que tiene 60 años y que necesita un trabajo? No va a encontrar muchas ofertas. Y esto también está asociado a un acceso muy bajo a la pensión. Hoy en día en Guatemala el seguro social cubre aproximadamente entre un 17 a un 23% de la población, lo cual no llega ni siquiera a un cuarto de la misma. Eso quiere decir que tenemos un 75% de la población que no está cubierta por un seguro social y por lo tanto pues no tiene un ingreso económico por medio de una pensión. Y eso nos da definitivamente un riesgo a no tener un ingreso económico suficiente para poder mantenerse. También estamos viendo en la población latinoamericana una disminución de los hogares multigeneracionales. ¿Esto qué quiere decir? Mientras que hace 20 años veíamos muchas familias que estaban comprendidas por abuelos, bisabuelos, papás, hermanos, hijos, nietos, todos en una misma casa y que siempre había alguien que pudiera apoyar, alguien que podía aportar económicamente para mantener a toda la familia. Hoy en día estamos viendo cada vez más estas separaciones, ya sea por trabajo, por economía o por necesidad económica, como rompimiento de la familia, que los padres se van a vivir por un lado, los hijos para estudiar se van por otro lado, y esto está haciendo que cada vez más las personas mayores se están quedando solas y con necesidad propia de poder subsistir. Y eso obviamente requiere un ingreso económico, y para tener un ingreso económico obviamente tenemos que tener una accesibilidad laboral. Eh, y por supuesto también tenemos la debilidad en los sistemas de pensiones. Aquellos que sí logran tener una pensión se ven afectados porque ya en algunos países, hemos visto en muchos países, tanto Europa como algunos de Latinoamérica, el aumento de la edad legal para la jubilación, porque cada vez vemos una mayor cantidad de personas que necesitan jubilarse y usualmente el presupuesto nacional no está hecho para poder sostener a esta población. Entonces, ¿cuál es la solución? Muchas veces aumentan esta edad legal y eso pues obviamente para una persona que ha trabajado toda su vida y ya estaba esperando tener una jubilación, pues genera cierto malestar. Y hoy en día, principalmente en Latinoamérica, vemos pensiones que no se ajustan a la realidad actual, que la canasta básica está aumentando exponencialmente sus precios y las pensiones siguen siendo las mismas que se daban hace 10 o 20 años. Entonces, no ha ido incrementando con respecto a la inflación y eso obviamente afecta. ¿Qué vemos como consecuencia de todas estas situaciones?
Aquí podemos ver una gráfica de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano del Desarrollo, en la cual pues dan una visión un poquito más clara de cuál es la situación de pobreza, tanto a nivel de población como específicamente de personas mayores. Tenemos en el gráfico el color azul, aquellas personas mayores que están en pobreza extrema, y vemos en naranja aquellos que están en pobreza moderada. Puedo hablar por mi país, que es Guatemala, que se encuentra con un 29% de esta población en pobreza extrema, y tenemos un 19% en pobreza moderada. Pero entonces esto nos da ya una indicación de la necesidad que tenemos de buscar soluciones para poder tener una situación de derecho y de accesibilidad a un ingreso económico para poderse mantener. Ya vemos todas las consecuencias que ha tenido a nivel social y cómo va a tener un impacto a nivel económico, y ahora vemos la consecuencia que está teniendo a nivel de esta población. Entonces lo que nos toca es buscar soluciones, y en el ámbito de la rehabilitación, lo bonito es que nosotros vemos a nuestros pacientes como un ente integral, y por lo tanto tenemos que tomar en cuenta todos estos factores para poder tomar decisiones terapéuticas. Entonces, aquí vemos un pronóstico de la participación laboral en las personas mayores, y vemos que ha ido desde un 5.5% del 2000, esperando dentro de ya 6 años aproximadamente, vamos a tener un 10.3% de participación para el 2030, y se espera que para el 2050 ya sea un 15%. Entonces, definitivamente es una población a la que nos tenemos que sentar y tenemos que buscar soluciones, y no vamos a esperar que tengamos una población en aumento de pobreza. La CEPAL en el 2017 hizo un estudio en el cual pues dio como conclusiones algunas de las áreas laborales con la mayor participación de las personas mayores, en la cual podemos ver que el trabajador por cuenta propia representa el 45.9% de esta población, que esto nos da también una idea de cuál es la población con la que vamos a trabajar y qué necesidades son las que tenemos. Usualmente el trabajador por cuenta propia no siempre va a tener un fondo de pensión, usualmente va a llegar con sus ahorros, y por lo tanto son personas que van a necesitar seguir siendo activas por una mayor cantidad de tiempo. También hay que tomar en cuenta los empleadores, que solo representan el 8%, los asalariados, que un 36%, y trabajos de empleado doméstico, un 5.6%. Esta es una realidad bastante común en mi país. La agricultura sigue siendo un punto de ingreso económico bastante importante, y pues vamos a tener a una persona que va a dejar de ser un hogar multigeneracional, y va a tener su pequeño espacio de siembra, y vamos a tener a dos personas mayores de 70 años teniendo que trabajar todos los días en el campo. Pues tenemos que ver cómo podemos mejorar las condiciones de accesibilidad a un ingreso económico y evaluar la capacidad laboral que se va a tener. Para eso es todo un estudio. Entonces, eh, dentro de esto tenemos que tomar en cuenta los factores que disminuyen la capacidad física laboral. Este es un modelo de envejecimiento y carga laboral de Shepard, en el cual vamos a ver centrado en la capacidad física del trabajador, que va a estar directamente influenciada por el envejecimiento, y va a tener una relación tanto con la situación de trabajo, donde van a entrar las demandas físicas, la libertad de decisión que van a tener las personas en el trabajo, un método de trabajo real, posturas, movimientos, la fuerza que tienen que hacer, la carga física que se necesita en el trabajo, y los efectos a largo plazo sobre la salud que pueda tener el trabajo. Ahora, ¿qué efectos tiene la vejez implicados en el trabajo? Pues vamos a tener que tomar en cuenta de forma integral a las personas. Tenemos que ver su capacidad respiratoria, cardiovascular, musculoesquelético, renal, neurológico, sensorial. Recordemos que en personas mayores de 65 años, pues hay que tener especial cuidado en el funcionamiento de todas estas, de estos sistemas. No quiere decir que a partir de los 65 años ya mi capacidad respiratoria es inadecuada.
porque dependiendo del estilo de vida y de las condiciones, del contexto social y de vida que tiene esa persona, podemos tener una persona con una capacidad respiratoria bastante buena o con una capacidad respiratoria muy mala. Si es un fumador crónico, pues obviamente vamos a tener que tener mucho cuidado si tenemos que hacer una actividad laboral con una alta carga aeróbica. Entonces, son factores que tenemos que individualizar mucho en nuestros pacientes. No podemos tomar a una persona de 65 años como ya incapaz para poder trabajar. La tenemos que tomar individual y hacer una evaluación propia para cada uno. Ahora, ¿cuál es la visión de la rehabilitación ante este problema? Que es a donde usualmente pues, nosotros nos centramos más. La rehabilitación es el conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales destinadas a restituir al sujeto en situación de discapacidad a la mayor capacidad e independencia posibles. Ahora, ¿por qué resalté la última parte de esta definición? Donde tenemos la mayor capacidad de independencias posibles. La rehabilitación no es curativa, no podemos retroceder todas las funciones que han sido perdidas, ya sea por un proceso de discapacidad o por el envejecimiento, pero sí podemos tratar de restituir a la mayor capacidad y principalmente buscar la mayor independencia posible en las personas. Y esto no solo tiene que ser visto desde el punto de vista físico, sino que tiene que ser visto desde el punto de vista del contexto social en el que vive la persona. Y eso obviamente tiene mucho que ver con el trabajo. Entonces la rehabilitación no se puede quedar solamente como usualmente piensa la gente que solo se va a centrar en la fisioterapia, por ejemplo, que vamos a hacer unos cuantos ejercicios y ya con eso pues ya se termina. Nosotros en rehabilitación vamos a tomar en cuenta la necesidad que va a tener la persona cuando termine el tratamiento rehabilitativo. Tiene una vida, tiene un contexto social, vive en una sociedad y por lo tanto tenemos que prepararlo para ese retorno a esa sociedad. Entonces, una de las cosas que amo de mi profesión, que es muy diferente muchas veces a otras especialidades médicas, es que nosotros tenemos una visión integral de las personas, en este caso, pues los pacientes, en el cual pues lo que buscamos es humanizar, la humanización del paciente. No lo podemos ver solo como una enfermedad, no podemos ver al viejito o no podemos ver al hipertenso, no podemos ver al diabético. Tenemos que ver a una persona y por lo tanto esa persona vive en una sociedad, tiene una familia, necesita movilizarse. Todos estos factores van a influir mucho en el tratamiento y la búsqueda de soluciones que tenemos que tener. Y para eso es muy importante para nosotros trabajar con la clasificación internacional del funcionamiento y las capacidades de salud, es la CIF. Y para eso tenemos este pequeño diagrama en el cual pues vamos a tener una condición de salud, ya sea un trastorno, una enfermedad, en este caso pues la condición de funcionamiento. Y ahí tenemos que hacer una evaluación de las funciones y estructuras corporales, la limitación o la posibilidad de poder realizar actividades y la restricción o la posibilidad de participación de las personas dentro de la sociedad. Y dentro de esta evaluación tenemos que ir con los factores ambientales como los factores personales y ver si existen facilitadores o barreras. Factores ambientales como por ejemplo el método de transporte que va a utilizar o factores personales como por ejemplo la familia, el apoyo, si tiene apoyo o no tiene apoyo de la familia. Son evaluaciones muy integrales que nos van a permitir conocer bien el contexto de la persona y poder hacer un tratamiento adecuado. Entonces, en la intervención propia que tiene la rehabilitación con un enfoque laboral en las personas mayores se basa en tres puntos importantes, que es la valoración, la rehabilitación y el proceso final, que es el proceso de inclusión. Entonces, ¿cómo vamos a ir viendo cada uno? La valoración de la capacidad laboral es la capacidad laboral como tal es la capacidad de un individuo para realizar su trabajo con respecto a las demandas laborales específicas. Es tener una congruencia entre lo que yo puedo hacer y lo que mi trabajo me exige. Entonces, esto quiere decir que cada evaluación tiene que ser muy individualizada, porque mi capacidad va a ser diferente a la que mi compañero de la misma edad va a tener
y mi trabajo va a ser muy diferente al que mi hermano podría tener. Entonces, tenemos que hacer una evaluación de ambas cuestiones para poder tomar en cuenta al final de cuentas la congruencia que se va a tener ambas cosas. Ya no me miro. Ahí estamos. Luego tenemos el perfil de valoración. Aquí tenemos que tomar en cuenta las características del candidato. Usualmente ya en la rehabilitación laboral ya no tomamos a las personas como pacientes porque al tener el término de paciente, el contexto laboral lo ve usualmente asociado a enfermedad. Y aquí no tenemos personas enfermas, aquí tenemos personas que estamos buscando una inclusión. Entonces, al tener el término de candidato, usualmente el personal de recursos humanos ya genera una visión diferente, ya no lo ve como alguien enfermo a quien contratar, sino un candidato a quien tenemos que contratar. Entonces, a veces los términos que utilizamos son importantes también para poder generar estos cambios de mentalidad que existen en la sociedad. Entonces, tenemos que evaluar las características de los candidatos y el tipo de tareas que van a realizar. Como características generales, tenemos que tomar en cuenta los aspectos clínicos. Aquí las evaluaciones, usualmente rehabilitación laboral, nos pueden llevar días, porque tenemos que tomar en cuenta cada aspecto, tanto físico como el contexto social, educativo, cognitivo. Entonces, por ejemplo, algunas de las cosas que nos pueden ayudar es el impacto que tienen las comorbilidades. Es una población que usualmente padece de enfermedades como hipertensión arterial, diabetes o alguna otra enfermedad crónica o degenerativa. Entonces, tenemos que tener una evaluación sobre el impacto que pueden tener estas comorbilidades. Hay que tomar en cuenta los aspectos sociales, como por ejemplo si tienen o no tienen apoyo familiar, si tienen un apoyo de una pensión o no. Los aspectos laborales, que aquí van a entrar, por ejemplo, el nivel educativo que se va a tener. No podemos dar la misma orientación a una persona que va a tener una maestría a una persona que no sabe leer y escribir. Pues todavía es una realidad en nuestros países. Y la experiencia en el trabajo, porque también a veces puedo tener una persona que no sabe leer y escribir, pero ha hecho su trabajo durante 60 años de una forma magistral y él ha enseñado a todos los que vienen atrás. Entonces, no necesariamente el nivel educativo está asociado directamente a la capacidad para trabajar. Eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta y por eso la evaluación tiene que ser tan integral, porque no podemos tomar en cuenta solo un aspecto. Hay que evidenciar bien las características físico-sensoriales, porque esto es importante, porque si yo voy a asignar a una persona, voy a buscar que una persona esté en un puesto de trabajo, tengo que estar seguro que esta persona va a poder desempeñar de forma segura para él y para el trabajo esta destreza. Entonces, tenemos que hacer la evaluación de la fuerza, el balance, la movilidad articular, por ejemplo, en estas poblaciones vemos mucho, en el ámbito de rehabilitación, vemos muchas afecciones del manguito rotador, artrosis de rodillas, vemos cervicalgias, lumbalgos. Entonces, tenemos que hacer una buena evaluación de hasta dónde podemos llegar a forzar nuestro cuerpo, porque van a haber personas que definitivamente después de haber realizado 20, 30 años su trabajo, hacemos una diferencia de fuerza y probablemente a los 60, 70 años van a tener la misma fuerza que yo tengo a los 30. Entonces, no podemos separar o pensar que todas las personas mayores de 60 años van a tener una mala fuerza o un mal balance, una mala movilidad articular, sino que tenemos que ir viendo la evaluación individual de cada uno de ellos. Los tiempos de reacción y movimiento. Por ejemplo, en los inicios del Parkinson, vamos a ver una bradicinesia, que es un inicio movimiento inicio movimiento lento. Entonces no voy a poder pensar en colocar a una persona con un tiempo de reacción lento en un trabajo que requiera, por ejemplo, el manejo de máquinas industriales, donde tenemos que hacer movimientos sumamente rápidos y que necesite esta seguridad para poderlo realizar. La resistencia, principalmente cardiovascular, la agudeza visual y la audición. Para esto existen diferentes pruebas de valoración, como por ejemplo las pruebas de valoración funcional, las pruebas de simulación laboral, y hay espacios como por ejemplo en el Instituto Nacional de Rehabilitación existe el área de evaluación donde se tienen diferentes pruebas, como por ejemplo el VALPAR, que nos sirve como
una forma objetiva de evaluar la capacidad funcional para el trabajo que tienen las personas. Luego están las capacidades cognitivas. Tenemos que tomar en cuenta la memoria, la atención, la inteligencia, el lenguaje, la toma de decisiones, el aprendizaje y los procesos de formación. Esto usualmente, como les mencionaba, no está específicamente asociado con el nivel educativo que va a tener. Hay personas que van a tener una excelente memoria. Conozco personas que no saben leer y escribir y no saben los números, pero manejan dinero porque desde chiquitos han aprendido a reconocer cuáles son los colores de los billetes y de los tamaños de las monedas, y ellos manejan sus tiendas de forma excelente sin saber cómo leer y escribir. Entonces, no necesariamente tenemos que tomarlo en cuenta solo como la inteligencia, como el educativo que se va a tener, porque todos vamos a tener la posibilidad de encontrar un espacio adecuado para nuestras capacidades. Para eso existen las pruebas de valoración funcional y las pruebas psicométricas de función laboral. Entonces, ya con esto tenemos que ver también el tipo de tareas a realizar. Lo ideal que debería existir en nuestra sociedad son empresas que nos brinden una red de espacios de trabajo en los cuales pues vamos a tener oportunidades para poder incluir a nuestra población mayor. Esto debería, y cada puesto de trabajo debería tener su clasificación de qué actividad realizar, porque nosotros tenemos que ver qué opciones laborales existen, la necesidad tanto física como cognitiva que se necesita para realizar esta actividad laboral, los riesgos de trabajo y la accesibilidad, porque yo puedo encontrarle tal vez un trabajo perfecto a una persona, pero si esa persona se tiene que movilizar 50 kilómetros y no puede manejar, ¿cómo vamos a esperar de que vaya a gastar tanto dinero en poder transportarse hasta un lugar de trabajo demasiado lejos? Entonces, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Quiero hacer un énfasis que la rehabilitación no se trabaja solo desde el punto de vista médico, nosotros trabajamos siempre en un equipo multidisciplinario en el cual está incluido tanto la parte médica, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicología, trabajo social, los especialistas en la realización de órtesis y prótesis. Todos nosotros tenemos un trabajo sumamente importante en la valoración de los candidatos y aportamos para poder darle al candidato la mejor capacidad posible para poder y ser incluido en una sociedad. Para esto, con respecto a las tareas a realizar, tenemos que tomar en cuenta los estudios de ergonomía, tanto personal, en el cual vamos a tomar en cuenta las posturas que tenemos, las acciones que necesitamos hacer en el trabajo, como también ambiental, la luz, la vibración que se podría tener, los movimientos que necesita hacer mi trabajo, y organizacional, ya que tenemos que también tomar en cuenta, por ejemplo, las rotaciones laborales, los horarios, la accesibilidad, la necesidad de transporte que se vaya a tener. Ya con esto vamos a tener un perfil de la persona y un perfil del trabajo. Y esto ya nos va a dar esta congruencia que nos va a dar la capacidad para poder realizar este trabajo. Ya que en la rehabilitación laboral lo que se busca no solo es que una persona pueda ser incluida en un trabajo, sino que se mantenga en ese trabajo y pueda crecer en el mismo. Entonces eso nos lleva al segundo bloque, que es la rehabilitación con un enfoque laboral. Aquí tenemos que ver si hay necesidad de dar un tratamiento para mejorar el funcionamiento motor y sensorial, ya sea por parte de fisioterapia o terapia ocupacional, funcionamiento cognitivo, si necesitamos apoyo con respecto a la capacidad de lenguaje o a la capacidad de memoria o algún aprendizaje que se vaya a necesitar, el apoyo psicológico, que es sumamente importante en todos los procesos de rehabilitación y de inclusión, el seguimiento nutricional, ya que esto es un punto, un aspecto que usualmente se pierde mucho con el seguimiento en la población mayor de 60 años, y también una valoración socioeconómica, la cual nos va a poder dar un perfil necesario para poder saber cuáles son las necesidades también económicas que tiene nuestro candidato y qué opciones tenemos para poder llenar esas expectativas. Y por último, pues nos lleva finalmente a la inclusión laboral, que es la parte más difícil. Todo lo anterior pues lleva su dificultad y su tiempo, pero la inclusión laboral tiene un aspecto muy social. Todo lo demás, pues estamos nosotros que trabajamos en este ambiente de rehabilitación,
que ya estamos acostumbrados a trabajar en este proceso, pero la inclusión laboral ya requiere la parte de la sociedad y eso es muchas veces donde encontramos barreras. Y por eso es de que la inclusión laboral requiere un cambio de la mentalidad, no solo de la persona, porque muchas veces cuando iniciamos los procesos de rehabilitación, eh, la misma persona no se cree capaz de poder hacer las cosas, porque la misma sociedad le ha enseñado, no, es que una persona ya mayor ya no puede hacer esto, o ya te tienes que quedar aquí sentadito y solo te vamos a cuidar. Pierden la motivación para poder realizar cosas y no se dan cuenta de lo importante que pueden ser para la sociedad. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es en el cambio de la mentalidad personal y luego trabajar muchísimo con el cambio de la mentalidad a nivel social, laboral y por supuesto es algo que viene implícito también con la inclusión, es el cambio en las políticas. Muchas veces tenemos políticas muy buenas en nuestros países, pero no hay un cumplimiento de las mismas. Entonces, o otras veces, pues no se conoce los derechos que tenemos y por lo tanto no podemos pelear por ellos. Entonces, uno de los aspectos importantes es resaltar esta necesidad de no solo crear nuevas políticas de protección para el derecho de inclusión laboral, sino conocer las que ya existen y ponerlas en práctica. Hoy en día aquí en Guatemala estamos haciendo un trabajo bastante bueno, no solo de parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el Hospital de Rehabilitación estamos trabajando mucho con la Municipalidad de Guatemala y como también con el Ministerio de Trabajo para tratar de abrir espacios y poder crear estos cambios de mentalidad, la búsqueda del aprendizaje de la parte política y de la parte de conocimiento de derecho humano. Ahora, ¿cuáles son algunas herramientas de inclusión que tenemos? Primero, la sensibilización. Mi maestro en el Instituto Nacional de Rehabilitación en México nos mencionaba que la mejor forma de que una persona, una empresa contrate personas, adultos mayores, es que ellos se den cuenta de la capacidad que tienen. Entonces, la mejor forma es enseñarles realmente lo que se puede hacer, las capacidades que vayan a tener. Luego tenemos la capacitación, la búsqueda de autoempleo, la creación de talleres protegidos, que son talleres en los cuales muchas personas con las mismas condiciones se apoyan para generar una red de trabajo y ya como ya conocen sus condiciones de vida y sus condiciones específicas, pues ellos ya van logrando protegerse a sí mismos y apoyarse para mantener sus trabajos. Y también la generación de cooperativas que nos van a permitir acceso a ciertos espacios de accesibilidad laboral. El INAPAM ha registrado una baja significativa de los convenios de trabajo y han pasado de tener 575 alianzas con empresas en el 2016 a solo 45 en el 2019. Esto es en México y esto nos representa una preocupación bastante grande porque eso quiere decir que los espacios se están comenzando a disminuir. Hay casos en los cuales ya tenemos una evidencia de lo bien que se ha trabajado. Por ejemplo, en el 2018 se dio esta apertura de espacios en las cafeterías de Starbucks para personas mayores de 45 años. La política de la empresa era tratar de buscar inclusión a todos y esto incluía también a las personas mayores y se dieron cuenta de aspectos clave que tenían las personas mayores de 60 años con respecto al trabajo, que era la responsabilidad, la ética, el profesionalismo. Muchas veces uno piensa en estas cafeterías y dice, son lugares que necesitan un trabajo sumamente rápido y bajo mucho estrés, pero no se toma en cuenta a veces la responsabilidad, la ética, la mística del trabajo que tienen y tuvieron un éxito muy, muy bueno. Entonces, esto ya nos da evidencias de que sí se trabaja y que sí se puede crear espacios productivos para personas mayores de 60 años. Si se dieron cuenta al principio de la presentación, en la introducción, tenía una imagen donde están las personas, que es muy común verlo, por lo menos antes de la pandemia se veía más,
en los centros, en los supermercados, se ven a personas mayores que tienen espacios para poder hacer el llenado de las bolsas al final de la línea de pago. Usualmente ellos subsisten por las pequeñas propinas que le van dando los clientes del supermercado. Entonces es un espacio, pero a la vez no nos da una seguridad laboral que deberíamos de tener, porque entonces ellos van a subsistir por medio de las propinas, no van a tener un ingreso económico fijo, no van a tener una protección social como tal, beneficios económicos, entonces tenemos que ir buscando mejores opciones para dar acceso al trabajo. Ejemplos de éxito están los programas, en México, las cosas que fuimos a aprender a México y que ahora tenemos que ir replicando en, las, en mi país, son los programas de capacitación integral para los adultos mayores que son trabajados por parte del DIF, los centros de impulso social, de desarrollo comunitario, las escuelas de adultos mayores en Cedesol, los talleres, escuelas de Comex, de la empresa Comex, y el voluntariado en supermercados, que como les había dicho, realmente no nos da, no nos brinda seguridad laboral como tal, pero por lo menos es un espacio en el cual podemos tener un ingreso económico. Cambiar la visión del adulto mayor en la sociedad también incluye cambiar la forma en la que vemos a nuestros pacientes en el ámbito de rehabilitación. Nosotros no podemos estar pensando, como les había mencionado anteriormente, en que una persona mayor, todas las personas mayores van a tener las mismas características físicas, cognitivas, sociales. Cada quien va a ser sumamente diferente y vemos ejemplos, por ejemplo, Joe Biden, que es la imagen que está, la persona que está a la izquierda, ya tiene 81 años y es el presidente de Estados Unidos. Y él ni siquiera es el presidente con mayor edad que ha habido. Shimon Peres, que es la imagen del lado derecho, presidente de Israel, estuvo en la presidencia de su país teniendo más de 90 años. Entonces, no podemos tomar en cuenta una generalización de la población mayor de 60 años. Hay que individualizar y hay que buscar los espacios de inclusión, porque al final de cuentas este no es un tema de que si quiero o no quiero, este es un tema de derecho y al final de cuentas todos somos personas, son personas mayores de 60 años, no estamos hablando de una población extraterrestre, estamos hablando de personas y todas las personas tienen derechos. Por lo tanto, uno de esos derechos fundamentales es el trabajo. Entonces, no podemos, lo que queremos evitar es esto, ¿verdad? Esta imagen que está aquí. Tengo 70 años, busco trabajo, soy muy responsable, honesto y serio. Don Guille. Esto es lo que tenemos, o sea, para que llegar a la necesidad de tener que suplicar por un trabajo cuando deberían de haber una red, un sistema que nos permita con la colocación de personas mayores de 60 años en puestos de trabajo donde puedan ser productivos y tener un ingreso económico. Entonces, les agradezco mucho por la invitación. Espero yo haber cumplido las expectativas y, por supuesto, pues seguir aprendiendo de todos ustedes. Bueno, creo que antes, antes que todo, bueno, primero las felicitaciones del caso, porque no me parece, Bernardo, que ha sido una presentación muy interesante, realmente eh, muy bien expresado, muy bien enfocado el tema, y eso es algo para que nos debe generar una profunda reflexión de la realidad que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Pero dentro de todo esto, al mismo tiempo que estamos reflejando una realidad que puede ser muy complicada, también hay opciones, también hay soluciones, y de eso también hablaba también el doctor Kevin Portillo, ¿no? O sea, nos ha dicho las cosas reales, ¿no? Nos ha hablado de cosas que son reales. Es decir, hay muchas dificultades, hay muchos problemas, pero también hay soluciones. Y yo creo que la exposición ha sido muy rica en todos esos matices de lo que significa toda esa problemática. No sé si, a ver, Bernardo va a hacer algún comentario. Pero yo tengo que agradecer pela, por doctor Kevin ter aceptado la invitación y agradezco también a la gerontóloga Xiomara Ajá. que me ha hablado acerca
del doctor Kevin, lleva con Sí, muchas buenas referencias. Entonces, yo tengo que bueno, bueno. agradecer a las gerontólogas Yumar por eso. Y, me ha gustado mucho de la presentación, mucho interesante y muchas cosas que yo veo que en Portugal es un poco la misma cosa y en algunas situaciones, algunos proyectos aquí en Portugal que están trabajando con esta cuestión de lo laboral de las personas mayores. Entonces es muy interesante la perspectiva del doctor Kevin en relación a la Guatemala y la población iberoamericana. En realidad es algo, yo diría que esta conferencia es como para que se vuelva a revisar varios aspectos que han nombrado, que se han enfocado. La verdad que sí, es que hay que hacer un recuento de todo esto. Y yo creo que, y tenemos un gran tema también, quién sabe, para poderlo desarrollar ya ampliamente, una especie de un conversatorio, un evento más grande, ¿no? De repente, porque realmente esto es vital para la calidad de vida, para las posibilidades de desarrollo de las personas, porque las personas siguen desarrollándose y siguen creciendo en muchos aspectos más allá de la barrera de la edad, ¿no? Que le ponen una barrera de la edad, pero en realidad no es así. Me pareció realmente muy, muy interesante, muy valioso y por eso tenemos que seguir adelante con todo, enfrentando esta problemática. Y bueno, había solamente, tenemos a, bueno, Xiomara, de todas maneras también agradecerle como siempre su participación. Ella es una de las más activas dentro de la unidad social de derechos y también de derechos. Así que, y también la doctora Karina Rodríguez, que constantemente también nos acompaña en los eventos, ¿no? Y así que, bueno, vamos a simplemente a invitarlo también al doctor Kevin Portillo. Nos gustaría contar con él también para la Central Gerontológica Internacional, ¿no? Ya ella nos confirmará más adelante si es que puede integrarse también al equipo, pero porque yo considero que también es un profesional de mucha calidad, es la verdad. Entonces vamos a, ya que estamos en la parte final, tenemos que simplemente decir que lo que viene, mañana los invitamos a partir de las 7 de la noche a la conferencia Comunicación Gerontológica para Todos. Un tema muy importante porque el tema de la comunicación es un tema fundamental. Muchas veces este tema lo estamos dejando de lado como si no fuera poco importante. Y sin embargo, la manera como nos comunicamos, la manera como expresamos los conceptos va a tener un efecto muy importante al desarrollo de la sociedad y sobre todo la visión que tienen de la gerontología. Entonces, el día de mañana se espera entonces en la conferencia Comunicación Gerontológica para Todos. El día 22, el doctor Brian Carbonell, que tiene dos profesiones, él es abogado y es licenciado en fisioterapia, imagínense. Va a tratar el tema del consentimiento informado en las intervenciones médicas desde el punto de vista legal. También este es un tema también muy importante. Ojo, acá tenemos que también tomarlo en cuenta. El sábado tenemos el conversatorio Políticas Públicas y Personas Mayores. Ese es uno de los temas picantes, que siempre, los temas problemáticos, ¿no? Las políticas públicas, en teoría, son algo que debe generar acciones, ¿no? Y muchas veces se quedan las políticas públicas en el papel, ¿no? Entonces hay que darle, explicar bien este tema de las políticas públicas. Y bueno, y para la parte final, simplemente decirles que ya estamos, en enero estamos lanzando la campaña por un lenguaje gerontológico preciso y sin ambigüedad. Esto está organizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica y la sustentación del análisis conceptual de su trabajo realizado ya en más de 2 años. Así que
Tenemos todavía muchas cosas por delante. La Central Gerontológica Internacional tiene grandes metas para el 2024 y ojo que nosotros no tenemos vacaciones, así que sí, como ustedes ven, 5 días consecutivos ¿no? de eventos, y es más, el 27 de diciembre todavía parte de psicología que me van a confirmar ahora. Imagínense. Bueno, muchas gracias a todos entonces y hasta una próxima oportunidad. Nos estaremos viendo nuevamente.